Realmente reconoce su pecado, su maldad, lo que hay dentro de su corazón. Luego vimos los que lloran, no por las circunstancias de la vida, sino que realmente lloran por este deseo de estar con el Señor y de amarlo y de servirle. Vimos también la semana pasada los mansos o los humildes, ¿cierto? Aquellos que se presentan al Señor tal cual son, sin intentar engañarlo, sin intentar demostrar algo falso en su vida, sino que realmente como somos delante de Él. Hoy vamos a ver en el versículo 6 del capítulo 5 de Mateos, y vamos a hablar sobre los que ansían justicia. Mateos capítulo 5 versículo 6, en la cuarta bienaventuranza. Lo leemos, lo tenemos entonces, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ese es el versículo de la bienaventuranza que vamos a leer el día de hoy. En pocas palabras, o resumiendo lo que hemos venido diciendo durante ya el cuarto domingo, no son 8 personas, son 8 bienaventuranzas, no son 8 estilos de personas diferentes, sino que es una sola, que es el discípulo del Señor, que tiene que tener estas 8 características dentro de su vida. Ya recuerden que aquí el Señor le está hablando a los discípulos, no le está hablando a la gente que no conoce de Él, sino que directamente cómo tienen que ser los discípulos. Lo primero, tienen que ser pobres de espíritu, tienen que llorar, tienen que ser mansos, pero también en esta cuarta tienen que tener este hambre y esta sed de buscar la justicia. El hambre y la sed pueden ser consideradas las sensaciones más comunes en la experiencia humana. Ya no se necesita nada para sentirlo, sencillamente dejar de comer y dejar de tomar agua. Si alguno quiere la definición de la Real Academia Española, hambre significa gana y necesidad de comer, algo tan sencillo como eso. Y sed, gana y necesidad de beber. No se necesita mayor explicación para saber en qué consiste, ¿ya? Y esta cuarta bienaventuranza del Señor Jesús aplica esta hambre y sed de justicia para sus discípulos. Recuerden, hermanos míos, que las bienaventuranzas responden a una pregunta esencial: ¿quiénes son los benditos? ¿Y dónde se encuentra la verdadera felicidad? Y ahí el Señor empieza a nombrarle estas bienaventuranzas. Lo primero que quiero que veamos es nuestra disposición natural. Recordar que entre la audiencia de Cristo habían escribas y fariseos, hombres que se sabían la ley o la palabra de tapa a tapa, pero que la verdad ellos tenían solamente conocimiento teórico de lo que hablaba la Escritura, pero no lo habían llevado a la práctica. Estos hombres llamados fariseos, escribas, promovían una visión de justicia propia, pretendían lograr la aprobación de Dios por sus propios méritos. Ya, por lo tanto, eran hombres y mujeres, hombres más que nada, que solamente intentaban agradar a Dios o convencer a Dios con sus propias acciones. Y debemos recordar que por más que intentemos hacer las cosas a nuestra manera, jamás vamos a llegar al conocimiento de parte de Dios si no es bajo su propia voluntad. Estos hombres llamados fariseos tenían una autojusticia y autosatisfacción. Muchos de nosotros a veces intentamos huir de la Escritura. Y cuando digo intentar huir, porque la Escritura es un espejo donde nos vemos reflejados en ello, y muchas veces nosotros no queremos vernos reflejados porque va a salir a la luz toda nuestra maldad, todas nuestras acciones negativas de parte del Señor, y la Escritura nos va a enseñar tal cual nosotros somos.
A veces preferimos hacer un autorretrato, exagerando a veces nuestras virtudes, maquillando nuestros propios defectos. Pero recordemos algo, hermanos míos, usted puede engañarme a mí, yo lo puedo engañar a usted, nos podemos engañar entre nosotros, pero hay uno que jamás vamos a poder engañar, por lo que la Escritura dice que Dios no puede ser burlado. Jamás vamos a poder llegar ante la presencia de Él intentando demostrar algo que no somos. La actitud más común entre los no creyentes es sentirse lo suficientemente buenos como para merecer alguna condenación. De hecho, usted puede hablar con las personas naturales y lo primero que le dicen es: no, yo no soy malo, yo no asesino, yo no robo, yo trabajo, yo me porto bien, soy obediente con mis padres, hago las cosas en la casa, etc. Y nos consideramos, o la gente se consideran personas buenas. Están tranquilos con ellos mismos, creen que son buenos porque no le hacen mal a nadie. De hecho, en la mayoría de los funerales o de los velorios, ¿qué es lo que primero que se dice? Era una buena persona. Puede haber sido el hombre más malo, pero siempre dicen lo mismo, no sé por qué. Era una buena persona, no le hace mal a nadie. Pero hermanos míos, lamentablemente ese es el concepto que tiene la gente referente a ser bueno. Pero si vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que ni ellos ni nosotros somos buenos delante del Señor, porque nuestra tendencia siempre es hacer lo malo. Y ahí tiene una representación en la Escritura, el famoso fariseo, ahí en Lucas 18, 11, 12. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Esta semana, si me falla la memoria, iba una persona hablándole a otra de Dios y todo, y le decía: sí, estamos bien con Dios precisamente porque ofrendamos, diezmamos, vamos a la iglesia, y pensamos que ese es el calificativo delante de Dios porque hacemos acciones. Dios nos va a considerar personas buenas, y a veces como cristianos nos consideramos igual que este fariseo. Gracias te doy porque no soy como ese pecador que roba, no soy como esa persona que hace daño, no soy como esa persona que produce daño a otras personas. Yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo hago estas cosas. Y a veces nos consideramos como ese fariseo que piensa que es de una clase distinta al famoso o a los otros seres humanos, ¿no? A veces nos creemos superiores, libres de pecados. Pero lamentablemente el Señor nos muestra a través de su palabra cuán nosotros somos. Estos fariseos lo que hacían era aparentar algo. Siempre se estaban comparando con otros. A sus propios ojos se le decían que estaban bien delante de Dios, que se habían ganado un puesto delante del Señor. A la luz de otros dichos de Jesús, esto lo hacían jactándose de sus obras. Cuando ayunaban, estos fariseos no se lavaban la cara, entonces la gente los miraba, los veía demacrados y automáticamente les decían: ustedes están en ayuno. Sí, estamos ayunando para Dios. O cuando diezmaban, era como que llamaban a la gente para que se dieran cuenta que iban a diezmar. Y a veces los cristianos estamos en la misma senda. ¡Hey, miren, voy a ofrendar! Miren el billete que ustedes me ofrendan, yo lo ofrendo. Y hacemos caer la ofrenda. Y a veces queremos que la gente nos vea qué es lo que estamos haciendo, o nos jactamos quizá hoy en día en redes sociales que ayunamos, que hacemos esto, que visitamos, que prediqué a esto, otro, como aludiendo a que somos personas espirituales. Pero delante del Señor, hermano, eso es un orgullo, y Dios resiste a los orgullosos. No nos damos cuenta. Más de alguno podría criticar al fariseo y decirle: es un hombre corrupto, es un hombre que está alejado de Dios. Pero se ha puesto a pensar usted cuánto de lo que hace, incluso en la iglesia, a veces es para ser visto y admirado por otros. ¿Se ha puesto a pensar lo que hace usted dentro de la iglesia? Voy a hacer el aseo. A veces hasta lo alumbramos por micrófono para que otros nos puedan escuchar y digan: oye, el hermano espiritual se ofreció para hacer el aseo.
La Escritura dice que lo que haga tu mano derecha, que no lo sea a la izquierda. Si vas a hacer algo, hazlo para el Señor. No necesitas vociferarlo. No necesitas gritar lo que vas a hacer. Ay, es que yo di una ofrenda de 100,000 pesos. ¿Para qué decirlo? Para que otros te admiren. Para que otros vean, oh, la grandeza de este ser espiritual. A veces así actuaban los fariseos. ¿Cuántas cosas en nuestra vida, hermanos míos, a veces nos hacen sentir mejor que otros, más dignos? De verdad, la relación con Dios se basa en su misericordia, no en el comportamiento que nosotros tengamos. Nuestra inclinación natural a veces es tener un fariseo en nuestro corazón que intenta arrastrarte hacia la autojusticia y la autosatisfacción. Romanos capítulo 9, versículo 30 al 32 dice: los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Mire lo que el Señor le está explicando. Los gentiles, que era el pueblo rechazado por los judíos, alcanzaron la bendición porque ellos actuaron por fe y no por obras. Y los israelitas, que eran el pueblo escogido por Dios, no alcanzaron salvación porque ellos buscaron las cosas de Dios por obras y no por fe, para ser vistos. Por lo tanto, la condición natural del ser humano es siempre ser autojustificativo, creerse más allá de lo que realmente es. Pero no solamente eso, sino que también existe en nuestra naturaleza la concupiscencia y la codicia. La codicia es el hambre por las cosas de este mundo, mientras que su hermana, la concupiscencia, son aquellos deseos desordenados, esos pecados secretos e internos que son base de nuestras faltas externas. La concupiscencia no debe confundirse con la tentación, ya que ser tentado significa ser invitado a pecar, y no es pecado. Jesucristo dijo que Él fue tentado en todo, pero no cayó. Y ser tentado no significa estar en pecado. Todos los días de nuestra vida, usted y yo somos llamados a ser tentados. Ya sea algún trabajo mal hecho, ya sea hacer cosas indebidas, ya sea actuar de una manera distinta. Pero ahí tenemos la decisión de decir, ¿lo acepto o no lo acepto? Eso significa ser tentado. Nuestro Señor Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. La concupiscencia es distinta. Es ese deseo por el pecado, ese apetito de lo malo que ya en sí mismo es pecado. Eso que estuvo ahí en Adán y Eva en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Hasta ahí está la tentación. Ver que todo lo que estaba ahí era bueno para saciarse. Pero dice la Escritura que tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Se dio a la tentación. Vio que el fruto estaba ahí, deseado para comer, y decidió pecar. Así el hombre sin Cristo ambiciona cosas que a veces son prohibidas por Dios. E incluso cosas que en sí mismos no son malas, pero que al ponerlas en el lugar de Dios se vuelven pecado para quienes desean desordenadamente. Y la Escritura a nosotros nos enseña, hermanos míos, a no dejarnos llevar por estas acciones. Un puritano llamado Ezequiel Hopkins, cuando hablamos de puritano no es que haya sido puro, sino que se les llama puritano a estos hombres que estuvieron entre el siglo XV y el XVII. Los ingleses que se estaban apartando de la iglesia católica empezaron a purificar la iglesia protestante y empezaron a ordenarse en cuanto a la santificación y la redención en sus vidas.
Y él decía que la primera paso a la concupiscencia es la imaginación y el deseo de aquello que es pecado. Porque así trabaja el enemigo. El enemigo no trabaja de un día para otro. Es un proceso que va actuando en nuestras vidas. Así que cuando usted tenga la primera imagen y el deseo de algo que es pecado, es ahí donde todo comienza. Luego viene la entretención que hacemos con esos deseos e imaginaciones, abrazándolos en nuestros pensamientos y complaciéndonos con ellos. Mi amigo Lutero decía: no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que se posen sobre ella. No puedo evitar que el pecado o la tentación esté aquí, pero sí puedo evitar que entre a mi mente. En pocas palabras decía Lutero. Luego viene la aprobación del pecado en nuestra mente. Esto ocurre cuando se rechaza la palabra de Dios, se rechaza la conciencia que Dios nos ha dado y le damos impulso a la carne y a nuestros deseos desordenados. Y ahí viene la última parte, que es la decisión de cometer el pecado. El pecador decide satisfacer su deseo y busca cometer el pecado. Todo esto es un proceso que pueden pasar semanas, años, meses antes de cometer el pecado. Y el Señor nos advierte que nosotros tenemos que tener cuidado en ello. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Ese es el proceso de nuestra naturaleza, de nuestra condición. Porque a veces, hermanos míos, lejos de Dios comenzamos a buscar nuestro propio gusto, nuestro propio pecado. Y es ahí donde Dios nos advierte. Esa es nuestra tendencia natural, de siempre buscar lo malo, de siempre buscar satisfacer nuestro deseo. ¿Usted cree que mentir nace desde un momento? Viene en nuestro interior y va naciendo, y cuando nos vamos apartando del Señor, le vamos dando paso para que esto vaya floreciendo. Y ahí viene el segundo punto: el deseo de la justicia y de su bendición. Esta bienaventuranza se aplica a quienes tienen hambre y sed, pero de justicia. Es triste pensar, hermanos míos, que hoy día hasta la misma iglesia parece haberse dado por vencida de buscar la justicia de Dios. Hoy día buscamos consejos, buscamos principios prácticos para la soltería, el matrimonio, el noviazgo, los 5 pasos para ser líderes eficaces, el secreto para enfrentar pruebas. Aún buscamos experiencias espirituales que puedan recargar nuestras baterías, pero pareciera que la búsqueda de la justicia es algo tan, hermanos míos, que no tiene importancia en nuestras vidas. No está en nuestras conversaciones ni en el vocabulario de los evangélicos. Pero la Escritura, el Señor nos dice: bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia. Bendito, dichoso aquel que tiene hambre y sed de Cristo. Y a veces nosotros nos vamos por otro camino. Mire el deseo del bienaventurado. El deseo del bienaventurado es sencillamente buscar a Cristo. Nada más. Nuestra reacción ante esta bienaventuranza va a revelar cuál es nuestro deseo espiritual o cuál es nuestro estado espiritual. Si usted y yo tenemos hambre espiritual, vamos a buscar la justicia. Y cuando hablo de la justicia es que es Cristo. ¿Usted tiene hambre y sed de Dios? ¿Tiene hambre y sed de buscar de su presencia? ¿Tiene realmente hambre y sed de satisfacer su condición espiritual? Ese debe ser, hermanos míos, el deseo del bienaventurado o del bendito o del discípulo: buscar a Cristo en su totalidad.
El objeto deseado del bienaventurado no es satisfacer su propia vida, no es satisfacer su propia carne ni sus deseos, es buscar la justicia. Y cuando hablamos de justicia nos estamos refiriendo sencillamente a Cristo. En la Biblia se encuentran dos tipos de justicia, la legal y la otra moral. La justicia legal se refiere a ser declarado y considerado judicialmente como justos ante Dios. A esto se le conoce como la justificación. Y esto es sencillamente por la gracia y por medio de la fe. Y la justicia moral, en tanto, es aquella rectitud de carácter y conducta que agrada a Dios, lo que se denomina como la santificación. Hoy en día usted puede escuchar en la iglesia la justificación, pero no va a escuchar sobre la santificación. Usted hoy día va a escuchar que Dios tiene que prosperar, que tiene que sanar, que tiene que hacer milagros, pero no va a escuchar que usted y yo estamos llamados a santificarnos todos los días, a limpiarnos todos los días, a purificarnos todos los días, a apartarnos de las cosas que nos apartan de la presencia del Señor. La justicia en esta bienaventuranza no describe solo la justificación, sino que describe principalmente la santificación, y se refiere al deseo de liberarse del pecado en todas sus formas y en todas sus manifestaciones. Es el pecado el que nos separa, hermano mío, de la presencia de Dios. Isaías 59:2 dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlo. ¿Sabe por qué Dios se aparta de nosotros? Por nuestros propios pecados, por nuestras propias maldades, por nuestras propias concupiscencias. Por eso Dios se aparta de nosotros. Y la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros. Por lo tanto, desear la justicia implica ansiar volver a tener una comunión plena con Dios, sin estorbo ni separación, estando en su presencia limpios y sin mancha. Y la Escritura es enfática en decir que solamente los limpios de corazón podrán ver el rostro del Señor. Los que se santifican son los que buscan y obtienen la presencia de Dios. Los que se apartan son los que realmente disfrutan de la presencia de Dios. Es el anhelo de ser santo, de tener el fruto del Espíritu, de andar según las bienaventuranzas, de estar vestido del hombre nuevo, creados en Cristo Jesús. Es el deseo de andar en la luz, de ser como Cristo, de andar como Él anduvo. Son las ansias que tuvo el salmista. Ahí en el Salmo 119, versículos 5 y 6. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que anhelan santificarse todos los días. Son los que anhelan apartarse todos los días. Son los que se duelen todos los días por los pecados que hay en sus vidas. Y ahí está la naturaleza del deseo. El Señor usa el hambre y la sed para ejemplificar este anhelo. Así como el hambre y la sed son deseos vitales, apremiantes, que urgen por ser saciados. Está diciendo que no podemos vivir sin justicia. Para el hombre que tiene hambre y sed natural, debe ser también importante tener esta hambre y esta sed por las cosas espirituales. El bienaventurado no es aquel que le pide: Señor, hazme santo, pero no hoy, sino que es aquel que ruega: Señor, hazme santo, o tan santo como pueda ser un pecador perdonado. Va más allá de un simple querer, es una necesidad que nace de conocer nuestra profunda carencia y que hace agonizar y sufrir, como cuando el hijo pródigo tuvo hambre, fue a alimentarse de las algarrobas de los cerdos,
Pero cuando moría de hambre, pensó en su padre, pensó en volver a su padre. Y ese deseo debe estar en cada uno de nosotros. ¿Qué alimento estás teniendo hoy en día? ¿Qué bebida estás teniendo hoy en día? ¿Esa que está satisfaciendo solamente tu carne, tu pecado? Dios quiere que usted y yo meditemos como aquel hijo pródigo. Voy a volver a la casa de mi padre, porque ahí sí que hay alimento de verdad. Ahí sí que hay prosperidad espiritual de verdad. Es aquel, como dijo aquel salmista en el Salmo 42, versículo 1 y 2, que todos lo sabemos de memoria, pero que a veces ni siquiera lo aplicamos en nuestra vida. Como el siervo anhela las corrientes del agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. He explicado tantas veces esta expresión que una más la voy a volver a explicar. El siervo, cuando ve que hay un animal o está en peligro, corre desesperado buscando las corrientes del agua, porque el siervo expande un olor que se puede presenciar en kilómetros y kilómetros. Entonces, cuando se ve en peligro, desesperadamente corre a las corrientes del agua, y cuando se zumba el agua, ese olor desaparece por completo. Por eso el salmista llegó a decir: como el siervo anhela las corrientes del agua, así, oh Dios, mi corazón se desespera por ti. Y así debería ser en cada uno de nosotros. ¿Cómo saber que tenemos hambre y sed de justicia? Les voy a nombrar solamente algunas evidencias. Primeramente, conciencia de nuestra justicia falsa. Es imposible tener hambre y sed de justicia si estamos convencidos de que somos lo suficientemente buenos para ser aceptados por Dios en nuestros méritos. Es cuando realmente creemos que hemos sido justos por lo que somos. Y hermanos míos, no somos nada. No hay nada bueno en nuestra vida. El apóstol Pablo ahí llegó a decir en Filipenses 3:9: y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. A veces nos creemos suficientemente buenos. A veces nos creemos suficientemente buenos que yo no puedo tener esto porque yo soy bueno. Esa es la justicia falsa. Creer que no merecemos nada, o creer que no merecemos el castigo de Dios porque somos demasiado buenos. Cuidado, que los fariseos se consideraban de la misma forma. Segundo, la conciencia de necesidad del Salvador. El verdadero discípulo sabe que la justicia está únicamente en Cristo, y solo Él es el quien puede darla a cada uno de nosotros, porque Él es la justicia de Dios revelada a la humanidad. ¿Crees que puedes cambiar tú mismo? ¿Crees que puedes mejorar tú mismo? ¿Crees que te puedes alimentar espiritualmente tú mismo? Si tienes esa condición, tienes una justicia falsa. Y más encima, no entiendes el concepto real de la verdadera justicia. Porque aquel que tiene hambre y sed de justicia reconoce a Cristo como su Señor y como su Salvador. Reconoce a Cristo como su única esperanza. Fuera de Él, como decían los discípulos, nada hay. Aquel que realmente tiene hambre y sed de justicia tiene odio contra el pecado. Nadie puede decir que tiene hambre y sed de justicia si ama y abraza el pecado. Es cierto que luchamos con diversos malos deseos en nosotros, pero no podemos perseverar en amor al pecado y decir que somos discípulos de Cristo. Si realmente tienes hambre y sed del Señor, vas a rechazar el pecado que hay en tu vida. Cuarto, el anhelo de ser como los santos de Dios y andar junto con ellos. Al ver los ejemplos de los santos en la Escritura, el discípulo no se excusa diciendo que ellos son ideales alcanzables, sino que anhela tener la misma fe y la misma devoción que ellos.
Por algo están esos ejemplos en la Escritura, hermano mío. Porque esos ejemplos, esos hombres, esos santos que están en la Escritura, fueron más pecadores a veces que inclusive nosotros, pero alcanzaron la misericordia y la bondad de Dios. Cuarto, disciplina de piedad. El que persigue la justicia sabrá vivir según las prioridades que Dios impone. No vive según su propia agenda ni por sus gustos personales, sino que vive por la voluntad de Dios. Se ejercita y se disciplina para ser santo. Persigue crecer y madurar en la fe, no para sentirse mejor que otros, sino para agradar a su Señor, a su Salvador, y dispone su vida para eso. Aquel que realmente ama y tiene sed y tiene hambre por la justicia que es Cristo, usa los medios de la gracia. ¿Y cuáles son los medios de la gracia? El orar, la Biblia, el ayunar, el buscar la presencia del Señor constantemente. Amén, Señor. Y ahí viene el tercer punto. Jesucristo, bienaventurado en su justicia. Como ya lo he dicho, la bienaventuranza, hermanos míos, nos dan un retrato de sus discípulos, pero más que todo, reflejan la imagen del Maestro, que es Cristo Jesús. En Cristo es que nosotros somos benditos. Y esta bendición de Cristo incluye la justicia de la que hablamos hoy. El Señor Jesús, durante sus días de ministerio, siempre fue su deseo servir y honrar al Padre, vivir en obediencia de Él. El Salmo 40, versículo 8, hablando de Cristo, dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Y yo pregunto a la iglesia, ¿tiene el deseo usted de cumplir la voluntad de Dios? ¿Tiene el deseo ardiente en su vida de cumplir y hacer la voluntad de Dios en sus vidas? Jesucristo dijo a sus discípulos en Juan 4:34: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesucristo no pensaba en la comida física, pensaba en la comida espiritual. ¿Y cuál era esa? Hacer la voluntad del Padre. Es decir, Jesús se alimentaba de obedecer a Dios, pues su hambre más profunda no era la del estómago, sino que la de un corazón que quería obedecer la ley de Dios perfectamente. Pero Jesús no solamente ansiaba permanecer en justicia perfecta, sino que Él mismo es personalmente la justicia. Mientras el hombre siempre dice: no hay justo, no hay ni uno, como dice Romanos, a Jesús se le llama Jesucristo el justo. Es el renuevo, el justo de David, quien es llamado el Señor, justicia nuestra. De hecho, una de las profecías principales mesiánicas en el Salmo 98:9 dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Venga tu reino, dice la Escritura, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Quienes carecen de justicia, que se obtiene y se vive por medio de la fe en Cristo, están bajo la justa ira de Dios y van a ser condenados. Pero quienes realmente aman, tienen hambre y sed de justicia, van a entregar sus vidas a Cristo por completo. Y usted me va a decir: yo ya entregué mi vida. Pero esto se ve constantemente, se ve todos los días de nuestra vida. ¿Dónde está el hambre? ¿Dónde está la sed de justicia en nuestros días? Aún en medio de las iglesias muchos quieren saciarse con otras cosas. Abundan los que se conforman con un poquito de justicia. Abundan los que se sienten suficientemente para tranquilizar sus conciencias, mientras llenan sus almas con cosas vanas.
Hay otros que buscan la justicia con la alabanza, con el show que a veces se arma, con los rituales que tenemos, con el tiempo que pasamos dentro de los templos. Pero hay muy pocos, hermanos míos, que realmente tienen hambre y sed de Cristo. Hay pocos que realmente tienen hambre y sed de Cristo. Como dijo un predicador, bastarán 5 minutos en la eternidad. Y creo que cada uno de nosotros habrá deseado que nos hubiésemos sacrificado más, orado más, amado más, sudado más, entristecido más y llorado más. Porque no hay nada mejor que estar con Cristo. No me diga que usted busca al Señor y que Él no le responde si tiene la Biblia llena de polvo, si no tiene hambre de encontrarse con Él a través de su palabra. No me diga que está decaído espiritualmente, que Dios parece no escucharte si no le busca en oración. Si no puede decir como el salmista: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. La sed corporal es molesta y a veces nos hace perder la calma y el dominio propio. La sed carnal del alma es destructiva, ansía diversas cosas con una pasión desordenada y nunca puede ser saciada. Pero la sed de justicia es beneficiosa, nos lleva a Cristo, la fuente de agua viva. Cada vez que bebemos de Él, quedamos saciados. Es una fuente que no se agota, sino que fluye eternamente, y al beber de ella sabemos que no debemos ir a ningún otro lugar para beber, porque ninguna fuente va a poder saciarnos verdaderamente como Cristo. La pregunta es, cuando dices que vas a Cristo, ¿cómo queda tu corazón? ¿Se sacia plenamente? ¿Quedas lleno plenamente? ¿O sientes que tienes que ir a otro lado para llenar tu vida? Termino con esta cita bíblica. En Isaías 55, del 1 al 3 y del 6 al 7. Y esta es la invitación que nos hace el Señor a cada uno de nosotros. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y no está hablando de la eternidad, está hablando de la hora. No está hablando del mañana, está hablando de la hora. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno, porque gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia. Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámelo en tanto que esté cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado su pensamiento, y vuelva a ser Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Dónde buscas tu alimento tú? Y hablo espiritual. ¿Dónde buscas tu bebida? Espiritualmente hablando. Si no la buscas en Cristo, vas a seguir teniendo hambre y vas a seguir teniendo sed. Pero si la buscas en Cristo, vas a ser saciado plenamente. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser dichoso? ¿Quieres encontrar la felicidad? Solamente en Cristo, en nadie más. Cierre sus ojos. Bienaventurado
los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.